Bienvenida, bienvenido de nuevo a Aquarion 6. Hoy me paso a analizar contigo el significado del próximo eclipse total de Sol que tendremos en el signo de Leo. El tan esperado eclipse total de Sol, del que ya se ha hablado muchísimo, que va a atravesar el corazón de mi país, España. Estamos todos expectantes a ver cuáles son las experiencias o los eventos que nos trae este eclipse. Tú ya sabes que para mí los eclipses son de los eventos más mágicos del cielo, porque tienen la función de alinearnos con nuestro camino de propósito. El tema es que en temporada de eclipses y sobre todo en el periodo entre los dos eclipses, son momentos en los que la voluntad personal pierde el control y se lo cede a la vida. Y entonces es la vida la que dice: yo tomo las riendas y voy a presentarte eventos, circunstancias, personas, momentos revelación, momentos contacto interno importante, que te ayuden a hacer un reseteo interno tan grande que ese reseteo sea el que te oriente mucho mejor a dirigirte, a desplegar tu propósito en esta encarnación. Los eclipses vienen y nos dicen: si te habías desviado un poquito del camino, pues tranquila, tranquilo, ya vengo yo, esto dice la vida, ¿no? Ya vengo yo y te voy a poner a reubicar, a reubicar. Entonces yo tengo la teoría, y es una hipótesis, pero tengo la teoría de que no existe un único destino. Tenemos varios destinos posibles, varias líneas de destino, como digo yo. Entonces, a mayor desarrollo interno, a mayor percepción de qué tipo de persona soy, cómo soy, qué quiero, qué se me da bien, cuáles son mis sombras también, mis defectos, mis errores, a mayor conocimiento de eso, mejores opciones de destino tenemos. A mejores líneas de destino podemos acceder gracias a ese desarrollo interno. A peor desarrollo, a mayor ceguera, a mayor evitación del trabajo personal, en estos momentos de eclipse nos dice la vida: uy, que te hacen falta experiencias más impactantes, más complejas, más fuertes. Te paso a una peor línea de destino. El tema es que justamente en estos momentos de eclipse ya no podemos hacer nada para intentar saltar a una mejor línea o a una peor línea. Tenemos que aprovechar los meses anteriores, las lunaciones anteriores a llegar a un periodo de eclipses, para intentar sacarle el máximo partido, intentar aprender las lecciones que nos explican esas lunaciones, ¿no? Para llegar a estos momentos del tiempo y tener la suerte de introducirnos a una mejor línea. Y lo mágico para mí de las temporadas de eclipse es que, claro, somos mucha gente en realidad, todos saltando a la vez de línea de destino. Y la cosa impresionante es que la vida se lo monta de cierta manera para que nos encontremos con las personas y las circunstancias oportunas y óptimas que nos ayuden a un aprendizaje importante y que esto nos permita desarrollar nuestro propósito mucho mejor durante esta encarnación. Esta es la magia de los eclipses. Vamos a ir entonces analizando en este contenido de hoy, en este vídeo, qué nos trae este eclipse, cómo viene la configuración de este eclipse, porque conocer la configuración nos va a estar explicando cómo pueden llegar a ser las vivencias, experiencias que nos presenta este momento del tiempo. Y ya tengo que decirte, adelanto, que es una de las lunaciones, uno de los eclipses más armoniosos que he visto, que he analizado durante estos años.
Viene muy potente, por eso viene súper hiperaspectado con muchas cosas a comentar. Así que ya preveo, ya te adelanto que puede ser un vídeo largo, así que te animo a que te prepares tu cafecito, tu tecito y te pongas cómoda, cómodo, porque vamos a empezar a analizar este eclipse total de Sol en Leo que tendremos en muy poquitos días. Vamos a ir entonces despacito, poco a poco, y como siempre voy a empezar contándote los datos técnicos. Datos técnicos de este eclipse en Leo. Se perfecciona aquí en España el día 12 de agosto 2026. La hora exacta de la conjunción Sol-Luna será a las 19:36 minutos de la tarde. Entonces, hora universal, 17:36 minutos de la tarde, para que puedas calcular en qué momento en tu país se va a estar formando, aunque no se vea, este eclipse total de Sol en Leo. Pero para todo el mundo, grado matemático. Así que vamos a buscar en nuestra rueda zodiacal dónde tenemos ese grado matemático de Leo en el que se va a estar formando el eclipse. Vamos a buscar todas y todos el grado 20, con 0,1 minuto, grado 20, del signo de Leo. En ese grado matemático, en esa zona de nuestra carta, la luna va a eclipsar al sol. Entonces vamos a estar viviendo un reseteo identitario importante en el momento del eclipse y a partir de ese momento a lo largo de los siguientes 6 meses. Normalmente los días del eclipse, no es que suceda nada, un evento importante, ¿no? Un disruptor muy fuerte, a no ser que el eclipse te caiga exacto, en el mismo punto y mismo grado de un planeta natal tuyo o de una cúspide de casa, sobre todo casas cardinales, casa 1, casa 7, casa 10, casa 4. Si ese es el caso y es tu caso, podría ser que el mismo día del eclipse sucedan cosas importantes, eventos impactantes, mucho más visibles y trascendentes y significativos para ti. Pero si no es el caso, entonces probablemente el día del eclipse no te pase nada. Los eclipses nos introducen a una nueva línea de destino y nos producen un reseteo identitario a lo largo de los próximos 6 meses, que también supondrá un reseteo del área de vida o de lo que pensábamos y hacíamos o cómo nos comportábamos en el área de vida en el que se esté formando, en este caso, un eclipse de sol. Y yo tengo algo a 2 grados del eclipse. ¿Me va a pasar algo el día del eclipse? Probablemente no. Es como si tú me dices, son las 12 menos 10. ¿Ya son las 12? No. Hay que estar en punto exacto. Serán las 12. Esto es un reloj, gente. Pues eso sería más o menos lo mismo. Sí que es verdad que cuando tenemos un planeta muy cerquita de un eclipse, quizá pasan cosas cuando o bien la luna o bien el sol o bien el nodo llegan a ese planeta, exactamente encima de ese planeta. Si no, pues no. Pero sí que suponen un nuevo inicio, luna nueva, de todas formas, un nuevo inicio en la zona, en este caso Leo, de nuestra carta, que supone un reseteo de nuestra propia identidad, de nuestra propia autopercepción, de la forma en la que nos mostramos, de la forma en la que expresamos o entregamos cosas a esta vida, de nuestra forma de ser y estar en este mundo. ¿Quién soy o cómo soy en esa área? Se sufre un reseteo. ¿Y qué significa un reseteo? Pues como cuando reseteas tu móvil, tu portátil. Hay un momento de apagón, con lo cual confusión, de baja claridad, de aturdimiento, de no estar entendiendo las cosas que nos pasan o no poder ponerle mucho foco, mucha atención a lo que nos pasa. Nos metemos como en una corriente, como en un río con los eclipses. Y como el sol se apaga, pues la sensación es esa.
En este apagado, en este reset del sistema operativo, hay programas, funciones que salen y cuando se reinicia también podemos haber incorporado programas nuevos, adquirido funciones nuevas. De eso se trata un reseteo. Y esto lo comento porque este eclipse, ya primer dato interesante de este eclipse de sol, es que es un eclipse de nodo sur. Y hay una creencia popular muy extendida de que el nodo sur nos quita cosas, arrebata cosas. Y no siempre es así. Los nodos del karma, da igual, nodo norte, nodo sur, nos pueden quitar cosas y nos pueden también traer cosas. A mí me gusta más la metáfora esto de que son puertas. Y por las puertas salen cosas y entran cosas también. ¿Y esto de qué dependerá? Pues de la propia carta, probablemente también de los aspectos que forme el eclipse, de la dignidad de los planetas del eclipse, de los aspectos que forme con nuestros planetas de nuestra carta, ¿no? Hay muchos indicadores y muchas cosas que determinan si algo entra, algo sale, si es más impactante, menos impactante. Pero lo interesante es entender cuál es la función del eclipse y cuál es la actitud más positiva que podemos tener para afrontar sea lo que nos atraviese de la mejor forma posible. Entonces, eclipse de nodo sur. Para mí el nodo sur es un exceso de información. Hay algo que se agranda muchísimo, que lo vemos con mucha claridad. Es como una copa para mí, nodo sur, que está rebosante de energía. Por eso los eventos que nos sucedan pueden traernos un exceso de energía leonina, un exceso de mirada o de mirada interior, un exceso de reconozco algo mío o un exceso de un reconocimiento externo también, por ejemplo. O un exceso de asuntos y temáticas del área de vida que para ti sea Leo. O un exceso, si tienes un planeta al lado del eclipse, pues de las funciones que para ti tenga ese planeta. Si es Venus de relaciones, si es la Luna de hogar familia, si es Júpiter de viajes y aprendizajes, si es Mercurio de intercambios y relaciones próximas, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero para cada uno será un exceso de información distinto. Y ese exceso sí que es verdad que provoca un impacto tal que de un modo u otro a lo largo de los siguientes 6 meses, la propuesta del nodo sur es que algo de ese exceso pueda eliminarse, pueda soltarse o pueda regularse de cierta manera. Regular algo de la zona leonina de nuestra carta. Las experiencias de eclipse entonces hacen que me recuestione algo de esa zona. ¿Lo estoy haciendo bien, mal? ¿Cómo lo llevo en esa zona? ¿Cuáles son las experiencias que normalmente tengo en esa zona? ¿Cómo son las experiencias que quiero tener a partir de ahora en esa zona? Son cuestiones que pueden presentarnos los eclipses, ¿no? Y el nodo sur ayuda a la larga que podamos eliminar algún tipo de exceso en esa área. También que sepas que para mí el nodo sur es de los 2 nodos el nodo karmático, el nodo que nos trae experiencias de deuda a esta encarnación. Nosotros le debíamos algo a la vida o la vida nos debía algo a nosotros. Son experiencias que quedaron pendientes de vivir en esta encarnación. Y cuando llega un eclipse de nodo sur, la vida nos dice, ahora te traigo esta experiencia, yo te debía esto, o tú me debes esto, te toca atravesar esta experiencia, porque ya estás listo o lista para que la vida te dé o te quite esto en la zona Leo de tu carta. Esto es lo que hace el nodo sur. Y no porque lo que me traiga vaya a ser malo, quizá, o lo que me quite es algo muy doloroso a través de una experiencia de dolor. Al igual de repente me quita una enfermedad, al igual de repente me trae un hijo, una pareja, un hogar. Es decir, vamos a quitarle ya
de una vez por todas la connotación de nodo sur negativo, nodo norte positivo, porque realmente pues no es así. Ambos son puntos de karma nodo sur, de dharma nodo norte. Hablaremos del nodo norte en el siguiente análisis, que será el siguiente eclipse, ¿no? Pero bueno, el nodo sur, bajo mi punto de vista, trae experiencias de deuda, algo que nos quedó pendiente por atravesar en esta encarnación y que nos va a ayudar a crecer y a evolucionar en nuestro camino de propósito. Una vez ha pasado la temporada de eclipses y a lo largo de los siguientes 6 meses, gracias al eclipse puedo ver algo con claridad. Y eso que veo o que descubro o que me pasa me ayuda a reorientarme en mi camino de destino. No el camino de destino que yo quiero. Atención, el sol se apaga, la voluntad se apaga, se nos inhibe, sino el que debo recorrer, el que nací para recorrer, el que la vida quiere que recorra. Es la cosa graciosa para nuestro ego difícil también de atravesar, de lo que suponen las temporadas eclipses. No es lo que yo quiero, es lo que la vida quiere de mí. Hay algo que nos supera, hay algo que nos trasciende, hay algo que es más grande que nosotros. Y a lo largo de la vida es algo que, por mucho que nos duela, por mucho que moleste, pues tenemos que poder aceptar. Es verdad que en cierta medida somos creadores de nuestra realidad, pero no siempre creamos lo que queremos, somos co-creadores. ¿Y con quién co-creamos? Pues con la vida. Y la vida tiene las de ganar, es decir, a veces habrá momentos en que aunque yo quiera algo, pues ese algo no me llegue y no me toque más que aceptar que tengo que atravesar cierto tipo de experiencias, aunque no me apetezcan o aunque no sea capaz de comprender el por qué y el para qué en un principio. A la larga, con el tiempo y con la madurez, normalmente se suele apreciar el para qué me pasó lo que me pasó, ¿no? Que me llegó lo que necesitaba para llegar a este punto. El tema es que, no sé quién decía que los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Hay que recorrer gran parte del camino para comprender por qué me pasa lo que me pasa o por qué la vida me ha traído este tipo de experiencias. Entonces, como no podemos en principio decidir qué experiencias vivir, qué línea de destino coger para los eclipses, para mí lo mejor en temporada de eclipses es dejarnos llevar con la corriente. Adquirir una actitud frente a las circunstancias de me entrego a la corriente de los nodos. A ver dónde termino, ¿no? E intentar relajarme lo máximo posible, disfrutar dentro de lo posible lo máximo de esta temporada y dejarnos llevar confiando en que la vida sabe cuál es el mejor lugar para mí. Lo que sí que pienso que podemos hacer en esos momentos de eclipse, además de dejarnos llevar por la corriente, es que ya que estamos en luna nueva, que es un momento de introspección, de retirada, de mirada interior, podemos aprovechar esta temporada para hacernos algunas preguntas respecto a nuestro sol, ¿no? Que apelen a nuestro sol. Por ejemplo, ¿qué necesito reconocer de mí misma o de mí mismo en esa zona de mi vida? Algo que no estaba viendo hasta el momento, algo que no había podido asumir hasta el momento o que no había visto directamente. ¿Qué necesito reconocer de mí misma, de mi comportamiento, de mi actitud en esa zona de mi vida o con los personajes de esa zona de mi vida? ¿En qué me he estado traicionando en esa zona de mi vida por reconocimiento externo? Para que los demás me aplaudan, para que los demás me vean, para que los demás me acepten, para que los demás no me rechacen, para que los demás me quieran.
¿En qué me he estado traicionando a mí misma en esa zona de mi vida? Más preguntas. ¿Hacia dónde vibra mi corazón? El fuego es un elemento instintivo. La intuición es del fuego. La percepción antes de que algo suceda. No es del agua. También aquí hay una confusión. El agua es sensitiva, perceptiva, es un elemento femenino. Es el fuego, el intuitivo, lo que nos da esa pulsión de intuición, de corazonada, viene de aquí. ¿Hacia dónde vibra entonces mi corazón? ¿Qué es aquello que me arrastra, que me impulsa, que me anima a aproximarme hacia allí? ¿Qué es aquello que me apetece también, que me da alegría de vivir, que me apasiona? Vamos a reconectar con hacia dónde vibra mi corazón y vamos a permitirnos el poder dirigirnos hacia allí. Si nadie me viera, si nadie me juzgara, si yo no me juzgara, si yo no tuviera miedo, si yo no tuviera vergüenza, ¿qué haría yo en esa zona de mi vida? ¿Cómo me comportaría yo en esa zona de mi vida? Estas son preguntas que te pueden servir para trabajar o autoobservarte en esta época de eclipses. ¿Qué máscaras también entonces necesito soltar? ¿Cuál es el personaje que sin darme cuenta mi ego ha construido y que actualmente me doy cuenta de que ya no me sirve, ya no me apetece o me está bloqueando a lograr las cosas que quiero en esta vida, a lograr mis metas, a lograr mis sueños, a tener la vida que deseo? ¿Qué máscaras necesito soltar? ¿Qué pasión necesito recuperar también en esa zona de mi vida? ¿De qué necesito volverme a enamorar en esa zona de mi vida? Leo, el signo del corazón. ¿Qué necesito hacer para volver a disfrutar en esa zona de mi vida? ¿Qué necesito expresar actualmente en esa zona de mi vida y que no he podido hacer hasta el momento o no me he permitido hacer hasta el momento? Estas son algunas de las preguntas que para esta luna nueva, que en verdad es un eclipse, podemos estar preguntándonos para aprovechar también este momento introspectivo de interiorización, de recuestionamiento interno que siempre nos propone cualquier luna nueva en cualquier signo. Y vámonos a ver ahora qué tal viene la configuración de planetas de este eclipse total de Sol en Leo. Fíjate qué bonita configuración de aspectos armoniosos. Hay mucha armonía en este eclipse, también alguna que otra tensión que también vamos a comentar. Pero mayormente también tengo que decir, esta configuración de aspectos llamada Gran Sobrecósmico, que analizaremos por partes, tengo que decir que en realidad no aspectan directamente al eclipse de Sol. Es decir, la explicación del eclipse entonces ya habría terminado, porque eclipse de Sol en Leo, hemos visto cómo podemos aprovechar la conjunción Sol-Luna, esta luna nueva en Leo. ¿Quién rige a Leo? El Sol está en Leo, entonces ya no tenemos más hilo del que tirar. Aquí terminaría en principio la explicación de lo que es el eclipse, pero realmente también la configuración del cielo, este eclipse viene con mucho apoyo, y a pesar de que nada aspecte muy directamente al eclipse, sí que hay planetas en Leo, que ahora veremos, y estos sí que activan esta figura de gran sobrecósmico que vamos a analizar a continuación. Y voy a empezar analizando la primera de esta figura de sobrecósmico. Parece un sobre invertido, como ves, pero el sobre se compone de dos figuras. La primera que voy a analizar contigo es el rectángulo cósmico, también conocido como rectángulo místico. Una figura muy interesante
Creo que alguna vez ya la he analizado, pero vamos a profundizar en ella a ver qué nos cuenta este rectángulo con los planetas que hay en la figura, ¿no? Pero de entrada que sepas que el rectángulo místico se compone de dos grandes tensiones, que son las oposiciones que ves en el gráfico, y cerrando una figura, dos trígonos que son las largas, aspectos de 120 grados, y las más cortas verdes son sextiles, aspectos de 60 grados, cerrando así una figura muy equilibrada que en principio trae resultados muy positivos y favorables si sabemos utilizar sus energías. ¿Y de qué va el rectángulo místico? Pues en principio es que hay dos grandes tensiones internas que se viven internamente porque están dentro de una figura. Quizá no se ven exteriormente, pero sí que las notamos internamente, esas tensiones. Y el trabajo de cualquier oposición, y esto lo vemos mucho en las lunas llenas que te cuento cada mes, es poder integrar sus partes. Es como si dijéramos equilibrar los dos polos opuestos complementarios, sin que tenga más fuerza un polo o más fuerza el otro, sino darnos cuenta que a pesar de que estas dos polaridades parezcan contradictorias, realmente son complementarias. Y cuando podemos vibrar o canalizar ambos polos a la vez, el avance es mucho más deprisa. Y se dice que con este tipo de figuras, llegando a la integración de las dos oposiciones, el crecimiento interno es mucho más grande, mucho más acelerado, incluso llegando a una consciencia superior, pudiendo alcanzar un grado de consciencia superior de quiénes somos o de lo que hemos venido a hacer o de las cosas que nos suceden, por ejemplo, en este caso en la zona Leo de nuestra carta y de las experiencias que vivimos en esa zona de nuestra vida. Lo bueno de esta figura de rectángulo místico, por eso se le llama místico, porque hay un punto de crecimiento de la consciencia, agrandamiento de la propia autopercepción personal, llegando a un mayor estado de paz y bienestar interior, ¿no? Y también como que da mucha productividad. Cualquier figura rectangular, ¿no? Es como una construcción. Entonces hay mucha más facilidad con estas figuras de que los resultados, de que se puedan implementar cosas positivas en el mundo o en nuestra vida realmente. Y el tema es que esta integración, en principio, en este rectángulo se logra con más facilidad gracias a la influencia de los trígonos y de los sextiles, ¿no? Las oposiciones logran una integración ideal, representa, a través de la inteligencia, las oportunidades de aprovechar esa energía y gracias también al intercambio, que es de lo que nos hablan los sextiles y los trígonos. Estas figuras entonces propician una elevación de la consciencia y tienen el potencial de inspirarnos en nuestra vida y también de poder ser capaces de inspirar a los demás en su vida. Es una figura realmente, el rectángulo místico, muy poco frecuente y muy bonita, que si somos capaces de aprovechar puede darnos muy buenos resultados. Las oposiciones entonces se confrontan con mayor efectividad. Hay facilidad para el equilibrio y para producir un crecimiento y un rendimiento positivo y favorable en nuestra vida. Los sextiles y los trígonos nos hablan de que tenemos cierta facilidad de inteligencia, de creatividad, de talento que podemos estar utilizando para encontrar soluciones y encontrar remedios a las cosas que nos están pasando en la zona Leo de nuestra carta, que en otros momentos quizá sentíamos como bloqueo, como impedimento, o que quizá otras personas lo verían como esto es un callejón sin salida, pues en estos momentos del tiempo, cuando tenemos estas figuras de rectángulo místico, podemos encontrar soluciones donde otros no sabrían cómo hacerlo, ¿no? Las tensiones encuentran salida sin dolor, sin desgaste y sin esfuerzo. Representa
Fíjate qué bonitas, ¿eh? Solo tenemos que utilizar esos talentos, esa creatividad, ese intercambio y comunicación con los demás también, atención, ¿eh? Hace falta cierta apertura hacia el exterior para poder realmente encontrar soluciones, salidas o que las cosas que nos pasan tengan una resolución favorable y bonita, ¿eh? En la zona Leo de nuestra carta. Los sextiles y los trígonos serían algo así como canales de comunicación, de oportunidad, de salidas positivas, de cauces favorables, ¿no? Para que la energía ni se estanque, ni se rompa, ni produzca choques importantes, bloqueos fuertes, o experiencias de dolor o de impacto fuerte. Se encuentran entonces salidas indirectas o caminos alternativos que permitan resolver la dicotomía de las dos oposiciones que integran esta figura de rectángulo místico. Fíjate con qué energía armoniosa, con cuántas oportunidades y con cuántas facilidades nos podemos estar encontrando en este periodo de eclipses 2026, ¿eh? Es algo bastante espectacular, bastante peculiar que suceda y que encaje tan perfecto un rectángulo místico para un eclipse, ¿eh? Así que pienso que mayormente este río, esta corriente en la que nos va a meter a todas y a todos este eclipse en Leo, pues pienso que de entrada, viéndola así, puede ser una corriente pues agradable, armoniosa, un agua tibia, ¿no? Apetecible de recorrer, o que realmente nos va a resultar fácil introducirnos en esta corriente, nos va a resultar fácil dejarnos llevar y decir, bueno, pues que la vida me lleve a donde me tenga que llevar, ¿eh? Es el momento, es la oportunidad, estoy preparada o preparado para que esto me suceda, para dejar que estas experiencias me atraviesen, nos diría esta configuración de eclipse. Y antes de pasar a analizar las posiciones de cada uno de los planetas de este rectángulo, también quiero destacarte que si te fijas, un rectángulo está formado por 4 vértices, ¿eh? Como poco hay un planeta en cada vértice, y estos planetas, para que se forme un rectángulo, siempre van a estar en signos de la misma polaridad. Es decir, siempre van a estar en signos masculinos, fuego y aire, o bien siempre van a estar en signos femeninos, tierra y agua. En este caso, este rectángulo místico, si te fijas, está en signos de fuego y aire, en signos masculinos, en signos yang. Eso lo que significa es que realmente las experiencias de este momento del tiempo, en las experiencias de este momento hay mucho dinamismo, mucho movimiento, mucha acción. Mucha capacidad entonces de poner en juego nuestra creatividad, nuestra inteligencia, nuestro ingenio, nuestros recursos personales, ponerlos en juego y en movimiento para aprender o para incorporar estas lecciones de la temporada de eclipse o de los eclipses en sí. Involucran por eso estos rectángulos místicos en signos masculinos, involucran más el pensamiento, entonces la comunicación con los demás y la relación con los demás. Esto que no se nos olvide, porque en época de eclipses está todo un poco, estamos como más aturdidas y aturdidos, y también luna nueva, con más ganas de introspección, a veces y de soledad, ¿no? O si en tu caso predomina mucho, tienes exceso de energía de agua y tierra en tu carta, pues bueno, este eclipse puede suponerte, o esa temporada de eclipses, un poquito más de reto, en el sentido de aquí se nos pide apertura, se nos pide comunicación y relación con los demás. Va muy bien para generar ideas, nos conecta con el entusiasmo, también con la innovación, con el cambio, y también nos orienta hacia el futuro esta energía, que es algo que también pienso me gusta, de este eclipse, que sean cuales sean las experiencias que nos toque atravesar, pienso que pueden conectarnos con la sensación
de que sea donde sea, hacia donde nos dirijamos, nos espera un futuro mejor, algo más apetecible y más auténtico realmente, dándose el eclipse en el signo de Leo. Entonces, las cosas se resuelven o la actitud mejor a tener durante este eclipse de Sol en Leo es a través de la comunicación, a través del vínculo y la relación y a través de pasar a la acción. No vale quedarse encerrada o encerrado en un rincón. Hay que poder estar entonces abiertas y abiertos al contacto con los demás, a la comunicación, al intercambio, atrevernos a accionar, atrevernos a pedir, atrevernos a preguntar, ¿no?, para poder sacarle el máximo partido a las experiencias de destino que nos traiga este momento del tiempo. Y ahora que ya hemos entendido que el rectángulo místico es una figura agradable, afortunada, que nos abre a la resolución de las temáticas de la figura, vamos entonces a analizar las dos grandes oposiciones a afrontar. ¿Cuáles son los retos entonces? A pesar de que se puedan resolver de forma sencilla, pero ¿cuáles son los dos retos con los que nos vamos a encontrar para este momento de eclipse? Me voy a analizar primero la oposición que está formada por la conjunción Mercurio-Júpiter en Leo, opuestos ambos a Plutón en el signo de Acuario. Retro además. Bueno, pienso que esta oposición es la más importante de las dos, o la que quizá nos cuesta un poquito más de integrar, o la que puede suponer un reseteo más importante interno. ¿Por qué? Porque Júpiter y Mercurio están en Leo. ¿Y por quién están dispositados Mercurio y Júpiter? Por el Sol, y el Sol va a eclipsarse y el Sol va a sufrir un reseteo. Con lo cual, esta función Júpiter-Mercurio, y quizá incluso también nuestro Júpiter y nuestro Mercurio de nacimiento, o incluso también las zonas de vida regidas por Júpiter y por Mercurio de nuestra carta, probablemente a la que pasen 6 meses también sufran un reseteo y una actualización del sistema muy importante. Vamos a interpretar esta oposición. ¿Qué nos cuenta esta oposición? El tema es que la conjunción, primero hay que entender la conjunción Júpiter-Mercurio, no es una conjunción sencilla. En realidad son principios opuestos. Entonces, de entrada o desde la inconsciencia, esos principios cuestan mucho de conjugar. Lo positivo que le veo es que ambos planetas forman parte del eje del conocimiento. Son los regentes de Géminis, es Mercurio el regente, Sagitario es Júpiter. El eje del conocimiento y el saber. También el eje del trabajo y la salud, si contamos que Mercurio rige a Virgo y Júpiter rige a Piscis. Pero lo he planteado para que sea más sencillo el tema, el eje del conocimiento y el aprendizaje. Entonces Mercurio sería la función que busca información, Júpiter sería la función que encuentra información, Mercurio sería el que pregunta, el que hace que nos cuestionemos, Júpiter sería la función que nos ayuda a encontrar respuestas, a dar respuestas, tipo maestro. Mercurio sería el que dialoga, el que intercambia, el que se comunica. Júpiter sería nuestra función que saca conclusiones, que logra llegar a un punto de esta es mi verdad, esto es lo que es, ¿no? Esta cosa de síntesis y conclusión. Entonces, bueno, son, como ves, principios opuestos complementarios que bien conjugados pues pueden dar mucha inteligencia, también mucha versatilidad mental y mucha capacidad de aprender y de enseñar, ¿no? Esta posición mezclada. Pero es verdad que de entrada cuesta al principio un poco de integrar ambas funciones y además que ahora mismo no estamos leyendo una carta de nacimiento, estamos en un tránsito transitorio del cielo. Entonces, al no estar acostumbrados a aunar
ambas energías. Esto nos puede hacer entrar en un péndulo de un comportamiento extremo, polarizado y nocivo, y en función de cómo sea tu carta, pues podrás tender más a un polo o al otro. De cómo son estos dos polos de pendular, pues el que me creo que lo sé todo, un exceso de Júpiter, pero en el fondo, Mercurio chiquitito, en el fondo no sé nada, en el fondo tengo mucho miedo, estoy muy insegura, muy inseguro, sé poquito de todo. Podría ser uno de estos polos, el exceso de Júpiter, o también el otro polo sería nunca sé suficiente. Mercurio mucho más fuerte y Júpiter más flojito. Soy el eterno estudiante, siempre buscando, siempre preguntándome y con más dificultad, siempre entrando en la duda, en la relatividad, ¿no? Esto podría ser esto, lo otro, lo más allá, nunca llegando a sacar conclusiones o a tener certezas internas. Menguaría mucho en este polo la seguridad interior también. Y en este caso, como estamos en el signo de Leo, yo no sé cómo será tu carta, pero bueno, estando en el signo de Leo, los dos están igual de fuertes, ¿eh? Uno no ganaría al otro. En principio están los dos en igualdad de condiciones, pero el Leo es un signo de fuego, Júpiter se lleva muy bien con los signos de fuego, parecería Mercurio no tanto, Mercurio es más de aire y de tierra, parecería que aquí Júpiter, por dignidad esencial, por la esencia del signo en el que estamos, de fuego, parece que Júpiter podría estar ganando un poquito más esta batalla, intentar conjugar ambas energías y podría darnos a muchas y a muchos este exceso de confianza, este exceso de orgullo muy parejo a lo peor del signo de Leo, ¿no? Esta cosa prepotente, altiva, de superioridad, de que yo ya lo sé todo, entonces no me abro al descubrir, no me abro al conocer, si yo ya tengo la verdad, si yo ya tengo mis razones. No me abro a este compartir, a esta comunicación, a este vínculo, a esta relación que nos propone el rectángulo místico. Por ahí se nos podría ir un poquito de las manos esta energía, ¿no? El tema es que esta conjunción lo que nos está diciendo en Leo, porque finalmente en Leo hay un eclipse, entonces todo lo que esté en Leo sufre un reseteo. Se nos está pidiendo que se resetee también tanto nuestra función mercurial como la jupiteriana. Entonces, esta conjunción nos pregunta, o este eclipse nos puede estar despertando las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el relato que nos estamos contando? O bien de nosotras mismas, nosotros mismos, o bien de la zona Leo de nuestra carta, de las cosas que se desarrollan en la zona Leo de nuestra carta. ¿Qué es la historia que yo me cuento de lo que debería de ser, de lo que me gustaría que fuera, en fin, de lo que quiero que pase en esa zona de mi vida? También, ¿cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las verdades absolutas que yo tengo en la zona leonina de mi carta con los personajes de la zona Leo de mi carta? O sobre mí misma con los asuntos de la zona Leo de mi carta. ¿Cuál es el diálogo interno que mantengo conmigo misma, conmigo mismo? ¿Es un diálogo posibilitante o por el contrario es un diálogo limitante, desempoderador, bloqueante? Vamos a observar esto durante esta temporada eclipses. ¿Cuáles son los juicios que yo tengo respecto a la zona leonina de mi carta o con los personajes o los asuntos de la zona Leo de mi carta? ¿Hay algo de estos juicios, de estas creencias, de estas verdades, de eso que yo me cuento de lo que pasa o de lo que debería de ser en la zona Leo de mi carta, que tiene que estar sufriendo un reseteo y una actualización muy importante? Y para eso nos va a ayudar mucho esta oposición con nada más y nada menos que con Plutón en el signo de Acuario. Podía ser otro planeta,
Plutón es aquella función transpersonal que va más allá de nuestra personalidad. Son experiencias normalmente que nos traen momentos de impacto emocional importante. Emocional porque Plutón rige un signo de agua y que realmente hacen que se destapen. O sea, Plutón lo que hace es desnudar, destapar, ayudarnos a tomar conciencia de aquello defectuoso, de aquello que hay que reparar, de aquello que ya está podrido, que ya llegó a su fin, de aquello que ya tenemos que poder estar eliminando, de aquellas actitudes o comportamientos que intoxican el que estemos teniendo éxito probablemente en la zona Leo de nuestra carta. Esto es lo que viene a hacer Plutón en oposición con Júpiter-Mercurio. Entonces, experiencias de oposición con Plutón. Descubro algo, destapa secretos también muchas veces Plutón. Descubro algo que no sabía o algo que no veía de mí o de la zona Leo de mi carta. Salen a la luz secretos, salen a la luz incoherencias, salen a la luz verdades que no podía reconocer anteriormente o que no me atrevía a reconocer interiormente o que no estaba preparada para poder reconocer y asumir que esto que yo estoy viendo, esto es mío también, nos dirá el signo de Leo. Algo de mí o algo de mi función solar que yo no estaba viendo ni pudiendo reconocer. Puede también, en el mejor de los casos, salir información novedosa, por estar Plutón en Acuario, información vanguardista, que hace que mis creencias y el diálogo interno que yo mantengo conmigo mismo y conmigo misma, conjunción Júpiter-Mercurio, se derrumbe, se destruya. Mis creencias y las verdades, lo que yo pensaba que era la zona Leo de mi carta, lo que pensaba que era mi función de mi sol, de mi carta, con esto que descubro novedoso y vanguardista, pues al igual esto de repente se resquebraje, de repente se derrumba. Esto es lo que hace también Plutón, Plutón tiene este punto bomba atómica, ¿vale? Tiene un punto impactante, tiene un punto profundo, tiene un punto de poder profundizar en las oscuridades de nuestra psique, de nuestra parte más inconsciente, más negada, más dolorosa. Y no dolorosa porque el evento tenga que ser doloroso, sino porque reconocer eso de mí me duele, me molesta, me desagrada. Menuda mierda me acabo de encontrar, nos diría Plutón. Por eso, atravesar a Plutón, pues siempre desagrada. Y si no te desagrada es que no era Plutón, ¿vale? Esto es así. Esto sería el mejor de los casos, ¿no? Información externa que nos ayude a romper creencias, quizás información social, información de los tiempos actuales de ahora, ¿no? O algo que descubro también en la zona Acuario de mi carta que me ayuda a cambiar y a darme cuenta de algo en la zona Leo de mi carta. Estas son las cosas que nos propone esta oposición. Y la integración Leo-Acuario sería quién soy yo, signo de Leo, cuáles son mis talentos individuales, signo de Leo, y para qué sirven al mundo, a lo social, signo de Acuario. Esa sería la integración, o sea, no existe una energía sin la otra. No tiene sentido Leo sin Acuario, no tiene sentido existir, nos diría Leo, si no favorece o si no contribuye a algo de lo social, a algo para los demás, nos diría Acuario. Entonces no tiene sentido lo que desarrollo o cómo me desenvuelvo en la zona Leo de mi carta si no sirve a un propósito de mejorar
la zona Acuario de mi carta o aportar a los personajes de la zona Acuario de mi carta? Nos diría esta oposición. Es cierto que Plutón es un planeta que siempre trae experiencias de impacto que nos pueden conectar muchas veces con ansiedad, con miedo, con vergüenza, con rechazo, con dolor incluso a veces, ¿no? Y es verdad. Pero por suerte, como tú ya sabes ahora, tenemos este gran rectángulo místico que promete el ser capaces de poder afrontar con mayor facilidad y efectividad estos impactos que nos proponga este Plutón en el signo de Acuario o en la zona Acuario de nuestra carta. También es verdad por eso que en principio mayormente va a ser fluido o fácil, este poder reconocer o meternos ahí en lo desagradable y en este reseteo de creencias, ¿no? Excepto para las personas que tengan planetas en los primeros grados de los signos fijos, excepto sobre todo signos en cuadratura. Para los que tengan planetas en Tauro, principio de Tauro, primeros grados de Tauro, primeros grados de Escorpio, para estas personas sí que quizá pues se puede igualmente aprovechar el gran rectángulo místico, pero también a su vez seguramente transiten algo más de esfuerzo, algo más de fricción, algo más de tengo que estar remando en esta corriente. No es que yo me deje llevar por la corriente me lleve, sino que parece que voy contracorriente. Me cuesta un esfuerzo un poquito más grande el poder estar reconociendo y asumiendo estas cosas, cosas plutonianas, estos secretos, verdades y así. Y el transformar finalmente nuestras creencias o nuestro diálogo interior de lo que pensamos de la zona Leo de nuestra carta. Puede costar un poco más. Y actualmente no tenemos nada en el cielo en el polo de Escorpio, pero que sepas, en el gráfico no lo he marcado en esta ocasión porque no quiero entrar y profundizar mucho, pero ¿qué tenemos en Tauro actualmente? En los primeros grados de Tauro tenemos al recién ingresadito Quirón en el signo de Tauro. Aquí no voy a entrar demasiado, lo analicé con bastante profundidad en la lunación anterior, en la luna llena en Acuario. Voy a dejarte por aquí el enlace por si quieres irte al capítulo, directamente al capítulo en el que hablaba de Quirón en el signo de Tauro, porque en esa lunación también se activaba y era muy fuerte la cuadratura, entonces ahí lo desarrollé mucho más. Pero para hacerlo corto y rapidito aquí en este análisis, Quirón en Tauro se activa por cuadratura. Plutón, Júpiter, Mercurio activan por cuadratura a Quirón en el signo de Tauro de nuestra carta natal en Tauro. Entonces, esto puede hacer que estas revelaciones o esto que descubramos que no sabíamos nos toque en algún punto nuestra autoestima y nuestra sensación de valía personal. Y el tema es que, a diferencia de la lunación anterior, que Venus estaba en Virgo, Venus, que disposita este Quirón, para este eclipse está ya en Libra. Y aquí habría un pequeño matiz. El tema que nos toca la autoestima o nuestra sensación de valor personal puede tener que ver más con nuestra capacidad de vincularnos y relacionarnos con los demás. No tanto nuestra capacidad de trabajar, contribuir o incluso no tanto nuestros defectos físicos, personales y así, como pasaba cuando Venus estaba en Virgo, sino más bien una heridita nos conecta este Quirón en Tauro para este eclipse con alguna heridita de qué me pasa a mí con los vínculos, con las relaciones de mi vida, qué me pasa a mí con la apertura a vincularme, ¿no? Pudiendo incluso llegar a culpabilizar a los demás, a las relaciones de mi vida o a alguna relación en particular de mi vida, seguramente de la zona Leo o de la zona Acuario de mi carta, de que esto que estoy sintiendo, de este dolor que estoy sintiendo, es culpa del otro, me lo está produciendo el otro. Así que atención por ahí, porque pienso que en este pendular quironiano
te vuelvo a remitir al análisis anterior, porque lo entenderás mucho mejor, pero si viste y tú sigues y eres seguidor de este canal habitualmente, pues ya sabrás que el pendular quironiano es negación-victimismo. Pienso que con la configuración que tenemos con este eclipse es mucho más factible la tendencia victimista, lo irás entendiendo por qué, que la de negar. Además, justamente las oposiciones, si algo bueno tienen, es que nos impiden negar las cosas, no verlas. Quiero decir, si algo tiene bueno es que lo vemos de frente esto. Entonces, la tendencia puede ser más al victimismo y con lo cual a culpabilizar a otros, a no poder asumir qué es eso de mí o qué puedo hacer yo realmente. Quizás sí que el vínculo con un otro me despierta esta herida, pero bien, ¿qué puedo hacer yo con los recursos y talentos que tengo para poder sanar esta herida, trabajarla y tratarla y poder curarla finalmente? Que esa es la promesa también que nos trae Quirón muchas veces. Así que por este lado, pues atención. Y aquí está ya la explicación de la primera oposición de este rectángulo místico. Y después de haber visto esta oposición, me voy a la segunda oposición integrante de este rectángulo místico, que es la oposición entre Venus en Libra, Neptuno retro en el signo de Aries. De nuevo, tenemos a un planeta personal, que es Venus, en oposición a un transpersonal, que es Neptuno. En esta oposición, Venus es el planeta que está más digno de los dos porque está en su domicilio. Entonces aquí funciona muy bien, despliega sus talentos y sus herramientas muchísimo mejor frente a Neptuno en Aries, que ni bien ni mal, pero no está tan digno por muy grande que sea Neptuno. Aquí Venus, ¿no? Esto trae la promesa de que podamos aprovechar las cualidades de comunicación, de diálogo, de escucha activa, de intentar no confrontar, no pelear, de escuchar al otro, darle espacio a lo que el otro necesita, darle espacio a lo que sea que nos suceda en la zona leonina de nuestra carta. Pienso que aquí tenemos un punto de apertura muy positivo con esta Venus en el signo de Libra. El tema es que el eje que se nos está activando es Aries, que nuevamente habla del yo, versus el otro. Y además con Venus en el signo de Libra. Entonces, da igual las áreas de vida, no importa las áreas de vida, que para ti sean Aries y Libra. Muy probablemente nos dice esta configuración que los temas que despierte y destape esta oposición tengan que ver con el vínculo con un otro, o con unos otros, quizá un grupo, no sé si rige casas colectivas Aries o Libra para ti, ¿no? Pero de lo que me pasa a mí con los demás. Esta oposición lo activa muy fuertemente, o con un vínculo en concreto y particular. ¿Y qué nos pregunta o qué nos recuestiona esta oposición? ¿Cómo soy yo de capaz de incorporar mis sueños, Neptuno en Aries, en combinación con los de un otro, Venus en Libra? Es decir, esta oposición nos pone en la tesitura de cómo soy capaz yo de darme espacio a mí sin perderme en el otro o sin olvidarme del otro o dándole un exceso de peso a lo que el otro necesita o al revés, quitándole todo al otro y solo yo. Esto variará en función de la energía de cada uno o cada una de nosotras a nivel personal, ¿no? Si tendemos más a este punto más egoísta, independiente, y nos cuesta más el darle espacio a la necesidad del otro o a la inversa. Si tendemos a complacer de más, a dejarnos llevar de más, a darle espacio de más a las necesidades del otro en detrimento de las propias. Esta oposición nos dirá, para este eclipse y para esta temporada de eclipses y para los próximos 6 meses de tu vida, vas a tener que intentar buscar el equilibrio y equilibrar tus necesidades con las de un otro,
o con las de los demás, un grupo de gente, ¿eh? Con Venus en Libra realmente hay muchas opciones, ¿eh? De que podamos llegar a este equilibrio, a este ni para ti ni para mí, yo también cedo, tú también cedes, yo renuncio, tú renuncias, yo expreso, tú expresas, ¿Mm? Yo pongo sobre la mesa, tú puedes también poner sobre la mesa lo tuyo, sin escándalo, sin enfado, sin lucha, ¿eh? Gracias a esta influencia de Venus en Libra. Otra pregunta, atención con esta que nos hace esta oposición. Y esto es por la influencia neptuniana. ¿Hasta qué punto hay honestidad en mis vínculos y relaciones? Y esto también lo hilo con estas máscaras leoninas de construirnos un personaje para intentar agradar o intentar no perder a un otro, ¿no? O no sentir el rechazo, el abandono de un otro. ¿Hasta qué punto hay honestidad en mis vínculos? ¿Hasta qué punto hay claridad en mis vínculos? ¿Cómo pongo yo esa claridad y transparencia en mis vínculos? No que los demás me engañen. Si yo engaño a los demás o yo disimulo con los demás o yo transgiverso la información de quién soy, de cómo soy para lograr algo del otro, para sacarle un beneficio al otro o para no perder al otro, ¿eh? O para que el otro me quiera, no lo sé, para cada uno será algo distinto, ¿no? Pero finalmente yo camuflo algo mío para obtener algo de un otro, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así? Y esto nos lo va a estar activando muy fuerte la oposición Venus-Neptuno para este eclipse. Por un lado, podría hacernos caer en un polo de idealizar mis vínculos, idealizar las relaciones, todo tiene que ser, el vínculo tiene que ser ideal, tiene que ser fantástico, maravilloso, como un ideal esto irrealizable, inalcanzable, y entonces tender a no vincularnos con personas o no saber ver el valor real de quien tenemos enfrente. En este polo de idealización tenderíamos también a juzgar mucho al otro, criticar mucho al otro, de no estar cumpliendo nuestros estándares. Y tenderíamos siempre a un individualismo o a una soledad mucho más grande. O si no estamos solos, a juzgar, a empujar, a exigir, a demandarle constantemente al otro que se convierta en este ideal idealizado y fantasioso que en verdad es inalcanzable. ¿Tendemos a eso en nuestras relaciones? O bien también, podría decirnos este Neptuno, tendemos a engañar, a manipular, a transgiversar las cosas para lograr mantener estos vínculos, que el otro no me deje, que el otro no se vaya, que el otro no me abandone, que el otro me dé, me aporte, me ofrezca. Finalmente, que no se vaya. Y en este pendular de esta oposición Venus-Neptuno, pues bien, o podría estar destapándonos y destacándonos nuestro miedo a la soledad, por una parte, ¿qué me pasa a mí con estar sola o solo o con avanzar en solitario? O por otra parte, en el otro lado del péndulo, despertando un miedo al compromiso real, a comprometerme con un otro, ¿no? A no esperar que el otro sea, o que el otro haga, o que el vínculo sea, o que... sino el poder estar vinculándome realmente con un otro y dejándome atravesar por las experiencias de aprendizaje y de espejo normalmente que traen nuestros vínculos y relaciones, ¿no? Esta podría ser la cosa en la que nos introduzca o que nos muestre esta posición Venus en Libra opuesto a Neptuno en Aries. Tengo que decir también que los contactos de un personal con un transpersonal habitualmente no son agradables. Habitualmente, normalmente, comúnmente. Y lo que nos podemos encontrar son dos tipos de situaciones, o bien decepción, algo que nos decepciona o nos desilusiona, o bien también podríamos caer en el polo de la evasión, esta cosa de meternos en mundos de fantasía, de colores y arcoíris, de evasión, de narcotizarnos
perdernos con narcotizantes, ¿no? Y adormecer la realidad, lo que está pasando realmente, no querer mirar, no querer ver lo que me está pasando, en este caso seguramente con un otro. Así que, atención, pienso igualmente que con este rectángulo místico que hemos hablado ya, hay opciones de no caer ni en un polo ni en un otro, ¿no? Y la integración de esta polaridad Aries Libra sería darme espacio a mí sin abandonarme o perderme en un otro, o sin abandonar al otro en el vínculo, quedándome en el vínculo, ¿no? Y utilizar esta influencia neptuniana en su mejor versión, que sería frente al vínculo con un otro, que nos conecte con la inspiración, con la empatía y con la sensibilidad, esta apertura sensible de estar comprendiendo al otro y dándole espacio a lo que el otro me comparte y me aporta. Eso sería la mejor versión de esta oposición, de la integración de la oposición Venus-Neptuno. Pienso que tenemos muchas opciones de que esta integración pueda darse de forma armoniosa y fácil, excepto para las personas que tengan planetas en los primeros grados de los signos cardinales, sobre todo para los signos que están en cuadratura con Aries y Libra, que son los signos de Cáncer y Capricornio. Para estas personas no es que no haya opciones de facilidad, pero también pueden ser que esas vivencias de decepción, de desencanto o de tender a evitar, evadir, huir, incluso escapar de lo que sea que les traiga esta oposición Venus-Neptuno, pues esto les puede costar un poco más esta integración. Pueden atravesar momentos de mayor esfuerzo, mayor reto o mayor resistencia. Caer con más facilidad en este polo evasivo o desilusionante, ¿eh? No tanto en esta conexión con la empatía, con la apertura, con la sensibilidad, ¿no? Esto, bueno, si tenemos planetas ahí, pues hay un poquito más de esfuerzo y de reto. Y en el cielo actualmente no tenemos nada en el signo de Capricornio, pero ¿qué tenemos en el signo de Cáncer? Atención. Estamos teniendo en Cáncer actualmente para este eclipse a Marte ingresando en los primeros grados del signo de Cáncer, formando así cuadratura T cuadrada con la oposición Neptuno-Venus de la configuración del cielo de este eclipse. Así que este va a ser el siguiente aspecto en el que nos vamos a meter a analizar. Y aquí con Marte en el signo de Cáncer nos encontramos con el esfuerzo real de esta configuración de eclipse en Leo 2026, agosto del 26. Este es el reto seguramente, el esfuerzo más importante que nos toque atravesar en este reseteo identitario de la zona leonina de nuestra carta, el que nos cuenta la posición de Marte entrando en Cáncer. ¿Y qué nos cuenta Marte en Cáncer? Claro, ya de entrada es que Marte en Cáncer está en su signo de caída. Es donde Marte peor funciona, porque Marte es una función de accionar, pero también de cortar, de penetrar. Es nuestra función de confrontar, de lucha, ¿no? De luchar por la vida, por el nacimiento, por nacer. Entonces, cada vez que Marte, que es como un cuchillo, entra en el signo de Cáncer, que Cáncer es una zona de nuestra carta muy blandita, muy íntima, muy, muy vulnerable, pues claro, ¿la consecuencia qué es? Pues que algo me provoque dolor. Entonces, seguramente para este eclipse hay algo de lo que estemos viendo, sobre todo con la oposición Venus-Neptuno en Aries, que Apex Marte en Cáncer nos provoca dolor y desagrado. Pero realmente nos diría esta cuadratura que no nos queda de otra realmente, que si queremos lograr esta integración del yo y un otro,
no nos queda otra que estar dañando algo muy familiar, muy nuclear, muy íntimo. Algo familiar o íntimo tiene que ser dañado si queremos poder estar haciendo esta integración de el yo con el otro. Tenemos que atrevernos a provocar esta incisión, ¿no? Además tenemos el eclipse en el signo de Leo y el paso de Cáncer a Leo justamente es el poder despegarnos de algo muy familiar, ¿no? Despegarnos de quién soy yo más allá de mis raíces, de mi clan, de mi patria. ¿Qué puedo aportar yo más allá de lo que mi familia o mi cultura o mis patrones heredados demandan que yo haga? Para poder convertirnos en un sol brillante realmente, en gente verdaderamente auténtica. Para hacer este salto de Cáncer a Leo no nos queda más que quizá a alguien de la familia o alguien quizá de nuestro núcleo íntimo o alguien de la zona Cáncer de nuestra carta, pues este salto a Leo, este salto de autenticidad y de independencia personal, pues le duele, le daña y le molesta. Pero representa que con esta T cuadrada, si queremos integrar esta oposición, algo íntimo, algo emocional, algo profundo nuestro, se va a dañar de alguna forma, ¿no? Me había apuntado aquí como parte, ¿no?, evolutiva de esta cuadratura, como mensaje evolutivo de esta tensión, sería el poder salir de patrones o mandatos heredados. Este Marte en Aries nos impulsa a salir de esos mandatos heredados y romper con lo tradicional, romper con lo cíclico, ¿no? Romper el bucle cíclico canceriano y convertirnos o desnudar esa o quitarnos esa máscara que nos demanda este eclipse de sol en Leo, ¿no? Superar entonces miedo al rechazo, miedo a la exclusión, para poder hacer esta integración entre un yo y un otro. Este Marte en Cáncer nos dice, ay, que tengo miedo a que me rechace, que el otro se vaya, me abandone, no le guste. Tendremos que superar entonces para mostrarnos auténticos con un otro o abrirnos al vínculo armonioso con un otro, superar miedo al rechazo o a la exclusión. También superar miedo al qué dirán los demás, al juicio de los demás, que finalmente no deja de ser un juicio interno propio. Porque los demás, ¿quiénes son los demás? Es mi mente pensando en lo que los demás piensan, pero los demás no me están diciendo nada. O aunque los demás me lo digan, ¿vale? En un grupo, en un chat, me tiene que dar igual, representa. Tengo que poder superar este miedo al que dirán los demás, aunque sea negativo. Hay que atreverse a aventurarse a lo nuevo y a lo desconocido, nos diría esta tensión de Marte en Cáncer. Atrevernos a romper el cascarón, que si algo bueno tiene Marte en Cáncer es que nos ayuda a romper de esas inercias, ¿no?, de zona de confort, de refugio, de prefiero un malo conocido que bueno por conocer. Marte en Cáncer nos dirá, aunque esto sea incómodo, aunque esto puede remover partes muy profundas tuyas, yo no digo que no. Claro que sí. Aquí hay patrones gordos importantes que seguramente en los próximos 6 meses nos toque trabajar, porque se van a remover heridas importantes seguramente, pero que no nos quedará más remedio. La T cuadrada es aquí hay un esfuerzo que te toca atravesar sí o sí, No nos va a quedar más remedio que poder atravesar, a mostrar mis inseguridades quizá frente a un otro, a reconocer mis vulnerabilidades frente a los demás también, a reconocer mis partes oscuras, negadas, aquello que me avergüenza más reconocer, aquello que no es tan bonito y, ¿no?, y agradable y maravilloso de mi personalidad. Poder transparentarme seguramente y mostrar mi vulnerabilidad, pues va a ser un requisito importante para el reseteo de esos próximos 6 meses, ¿no? En su peor versión. Por eso, atentos a lo peor de Marte en Cáncer es estar a la defensiva, frente a este dolor,
o esta invasión de la intimidad, sería como invadir, alguien invade mi espacio, ¿no? Como una invasión. Pues el ponernos a la defensiva, ¿no? Crear muros muy fuertes o incluso el ataque como modo de defensa, ¿no? Cuidado. Culpar a un otro del dolor o del miedo que siento. Por esto comentaba en algún punto de este análisis que la tendencia al victimismo y así, y a culpar a lo externo de lo que vivo internamente, pues es mucho más probable si vivimos esas energías de forma inconsciente, ¿eh? Nos van a arrastrar. Entonces, lo bueno que tienen los eclipses es que aquí se ven cosas, quiero decir, cuando pasan, ¿no? Pero aquí se ve en qué punto estás de tu camino evolutivo. Aquí se ve. O nos permiten seguir profundizando, seguir destapando y quitando capas de cebolla, que es lo que representa el proceso de desarrollo personal. Nunca termina. Tenemos toda la vida para hacerlo y termina una vez nos morimos, ¿no? Entonces siempre hay capas de cebolla y capas de cebolla por descubrir y averiguar. Bueno, pues los eclipses nos permiten eso. Pero si somos capaces de conectar con esa vulnerabilidad, de mostrarla, de no estar a la defensiva, de dejar que el dolor, sea cual sea, nos atraviese, que la herida también de Quirón en Tauro nos atraviese, pues seguramente esto nos permita poder abrirnos realmente a este equilibrio con un otro, ¿sí? A estos vínculos de ni para ti ni para mí, a equilibrar nuestro eje de vida Aries-Libra. Y nos diría en su mejor versión este Marte en Cáncer a empezar la construcción de un nuevo hogar, de un nuevo lugar de pertenencia, de una nueva zona de confort. Porque la zona de confort antigua, para el momento del tiempo de vida en el que estamos actualmente, ya no nos sirve, ya no nos es funcional. Ya no estamos cómodas y cómodos en esa zona de confort realmente. El tema es, claro, salir cuesta porque, claro, lo desconocido, ¿no? Aventurarme a lo nuevo y desconocido, pues da miedo. Pero tenemos que atrevernos a ser valientes. Marte en Cáncer por lo menos nos da eso, Marte en sí. Marte nos da valentía, nos impulsa a la acción y a salir del cascarón. Así que si algo positivo tiene esta posición es las ganas de atrevernos a atravesar estos miedos, a afrontar lo que tengamos que afrontar y a empezar a construir un nuevo hogar o zona de confort gracias a las experiencias que nos traiga este eclipse de sol en el signo de Leo. Y antes de pasar al último aspecto que quiero analizar de esta configuración del cielo del eclipse total de Sol en Leo, déjame que haga un pequeño inciso a otro aspecto que también se forma en el cielo, pero que no quiero entrar demasiado porque tampoco es muy exacto y no tengo claro que vaya a dejar notar muchísimo su influencia, pero que también está activo y está presente. Y quería nombrártelo un poquito para que sepas de qué va. Y me estoy refiriendo al trígono que forma Júpiter en Leo con Saturno retro en Aries. Aquí también tenemos un aspecto de oportunidad, de fluidez y de facilidad con este Júpiter en Leo. El tema es que esto lo que nos está indicando para este eclipse, los contactos Júpiter-Saturno forman parte de un ciclo mucho más grande, el ciclo llamado del Catún. Son ciclos de 20 años. Estos ciclos. Y este ciclo actual en el que estamos metidos empezó en el 2020, con la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario. Estos ciclos del Catún que suceden cada 20 años en nuestra carta, de lo que nos hablan es de nuestra capacidad de progresar socialmente. Cómo nosotros vamos madurando y haciéndonos un lugar en el mundo. De esto nos hablan estos ciclos, ¿no? Trayéndonos siempre los contactos Júpiter-Saturno, eventos de maduración. Por ejemplo, nos hablan, pues, este ciclo nos habla de pues, cuando me voy de casa, de mis padres, cuando me licencio de la carrera, cuando tengo mi primer hijo, cuando me caso, cuando me divorcio, cuando no fallece algún padre, cuando me compro mi vivienda, mi primera vivienda. O sea, nos habla de momentos importantes
de progresión social y de maduración en la sociedad, estos ciclos del Catún. Y como te decía, este ciclo en concreto empezó en el 2020 y ahora mismo estamos en el momento del ciclo de 20 años, estamos en el momento del trígono creciente. Si empezó en el 2020, el año 6-7 es el año del trígono creciente. ¿Se entiende esto? El 10º año será la oposición, ¿no? O sea, el trígono creciente Júpiter-Saturno, este aspecto realmente va a estar sostenido durante el próximo año. Desde ahora, julio-agosto 2026 hasta julio-agosto 2027. Y esto nos habla de un momento de este ciclo de progresión social, de crecimiento importante, de maduración importante, con las cosas que nos están pasando actualmente o con las cosas que nos sucedan durante este año de Júpiter por el signo de Leo, que hará trígono con Saturno. Estamos teniendo una oportunidad de progresión importante, parece ser. Entonces, claro, parece ser que este eclipse de Sol en Leo forma parte, dentro de este gran ciclo de 20 años, de uno de los momentos importantes para esta maduración y esta progresión social, ¿no? Entonces, bien, a ver qué tipo de reseteo nos trae. Pero solo quería decirte que supieras que este eclipse forma parte de estos eventos importantes madurativos que no solamente nos hablan de a título personal o de nuestra vida íntima y personal, sino que también nos hablan de nuestro lugar en el mundo, nuestra progresión social y nuestro lugar en el mundo, de cómo nos labramos un futuro representa. Nos habla este ciclo Júpiter-Saturno, ¿no? Los eventos de este eclipse también favorecerán a este crecimiento y a esta progresión que en principio promete el momento de trígono creciente del ciclo del Catún, del ciclo Júpiter-Saturno. El tema también es que este trígono creciente Júpiter-Saturno va a formarse 2 veces más. O sea, tenemos 3 momentos del tiempo en el que el trígono Júpiter-Saturno se forma, con lo cual esto forma parte de un proceso de crecimiento. No significa que vayamos a ver algo ahora concreto o de repente ¡pum!, crezco como un globo, ¿no? O sea, esto es un proceso. Entonces, ahora tenemos que en septiembre del 26 tendremos el primer trígono creciente Júpiter-Saturno. El tema es que Saturno estará retro y Júpiter directo, como ahora en este eclipse. Y después tendremos en mayo del 27 un segundo contacto Júpiter-Saturno, en esa ocasión con Júpiter retro, Saturno directo. Y el último contacto ya, y sí que sí definitivo, y ya sí que sí imagino yo expansivo de verdad, o que veamos resultados de progresión social de verdad en nuestra vida, será aproximadamente para julio del 27. Que tendremos ese trígono creciente con Júpiter directo y con Saturno directo también. En este primer contacto y para este eclipse de agosto de 2026 es que para este momento del tiempo estemos como tanteando opciones de crecimiento. Algo así nos diría, porque Júpiter está directo, entonces que realmente estamos intentando crecer, haciendo cosas para crecer, cosas para expandirnos, cosas para aprender, cosas para mejorar, sí, viendo opciones, posibilidades de crecimiento o de aprender cosas nuevas. Pero estos aprendizajes nuevos o estas aperturas de crecimiento tendrían que servirnos para Saturno retro en Aries. Estar desestructurando estructuras muy rígidas que tuviéramos de nuestro pasado o en el total de lo que viene siendo nuestra vida. Desestructurando cosas. Podemos estar creciendo seguramente, pero la condición de este crecimiento pase por tener que estar desestructurando es la palabra, porque tampoco es destruyendo. Es como desmontar un puzzle. Ay, espera, que me he equivocado una pieza. Espera, que desmonto un trocito para volver a construir, ¿no? Es la promesa de este trígono creciente Júpiter-Saturno. Pero de entrada ahora mismo estamos desestructurando algo muy rígido. Entonces, una pregunta que nos podría servir mucho para aprovechar ese trígono creciente Júpiter-Saturno sería, ¿realmente qué es lo que a mí me gusta?
Júpiter en el signo de Leo. ¿Qué es lo que a mí me apasiona y me enciende el corazón? Júpiter en Leo. Y voy a dirigir mis pasos a crecer hacia allí. Y voy a dirigir mi energía a enfocarla hacia eso. Para poder redefinir quién soy, primero de todo, eclipse de Sol en Leo, y poder construir algo en un futuro con mucho más sentido y mucho más alineado con la persona que soy y que quiero ser en un futuro, en quién me quiero convertir en un futuro o cuál es el proyecto vital que yo quiero ver manifestado en un futuro, a la que termine este ciclo del Catún de estos 20 años. No entro más aquí, ya haré más vídeos en algún momento de lo que es el ciclo del Catún y de sus fases, pero que sepas que también me ha parecido relevante que en este eclipse de Sol en Leo, activo este trígono. Nos dice que este momento del tiempo es importante para este ciclo de progresión social y de labrarnos el futuro que idealmente pues nos apetece conseguir a medida que avance el tiempo. Y ya para cerrar, me voy al último aspecto a analizar en esta configuración tan potente del eclipse de Sol en el signo de Leo, y es la posición de Urano, porque Urano está cerrando el gran sextil cósmico, que es el triangulito verde. Sería como la solapa que cierra este gran sobrecósmico, el gran sextil cósmico. Urano nos señala un punto importante. Sería como que toda la energía de la configuración del cielo de este sobre culmina en la posición de Urano en Géminis. Difícil que sea un transpersonal, ¿vale? Pero afortunadamente está en buena dignidad en Géminis y está recibiendo apoyos y líneas fluidas y armoniosas del resto de planetas, de Neptuno por un lado, también de Plutón, de todos los vértices. O sea, Urano está recibiendo energía positiva de todos los planetas que hemos nombrado en este análisis de eclipse solar. Entonces, este gran sextil cósmico nos dice: por aquí tenemos la salida. Este es el futuro que nos espera, nos diría Urano, atravesando esas experiencias de eclipse y de reseteo muy fuerte. Esta posición lo que nos aporta, pienso que es mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad frente a las circunstancias y los cambios y los reseteos de este eclipse. Esto es por Géminis, que es un signo mutable, flexible y adaptable. También nos da buena disposición para el cambio y la innovación, para orientarnos hacia el futuro que nos espera, no tanto a lo que debería de ser o querría que fuera, ¿no? O sea, poder soltar más fácilmente representa lo que yo querría, me gustaría o esperaba o deseaba, ¿no? Y decir, bueno, vamos a mirar hacia adelante, vamos a avanzar, ¿qué tengo ahora y hacia dónde me dirijo, ¿no? Algo así nos facilitaría esta posición de Urano en el signo de Géminis. También ser más capaces de conectar con una objetividad, ¿no?, frente a los impactos quizá emocionales, con Plutón, con Neptuno. Ambos son regentes de signos de agua, no olvidemos, y tenemos estas confrontaciones. Marte en Cáncer. Parecía que no, pero que también tenemos mucha agua o mucho planeta que puede remitirnos a impactos emocionales, ¿no? Pues esta posición de Urano nos ayudaría a relativizar también las circunstancias, a poner más distancia emocional a lo que nos pasa, con lo cual mayor objetividad y mayor capacidad de dar una respuesta ajustada, sin tanto drama, sin tanta agitación, a lo que nos acontezca en esta temporada de eclipses. Tomar decisiones entonces más maduras parecería, y también como más sobrias, más frías incluso también, pero que nos puede venir muy bien para estos reseteos, para esto que descubramos y veamos en este eclipse de Sol en Leo. El riesgo de esta posición de Urano en Géminis, que tú ya sabes que yo
Siempre veo lo bueno y lo malo en cualquier posición y por si acaso hay que poder ser conscientes para que no se arrastre su peor versión. El riesgo sería pasar a lo nuevo demasiado deprisa, como que una huida hacia adelante. Y esto, por ejemplo, para las personas que tengan mucha energía cardinal en su carta, pueden caer con facilidad. Claro, los que somos muy fijos, por ejemplo, pues esto nos viene bien, porque venga, vamos a avanzar, que si no, no nos movemos, ¿no? Pero quizá para los mutables, que se pierden un poquito o se dispersan, o para los cardinales, esta posición tanto aire y tanto fuego puede hacer que pasen de puntillas por la circunstancia y avancen demasiado rápido hacia lo nuevo sin estar profundizando realmente. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Además, con Plutón como integrante de este rectángulo místico, es que además también para que este rectángulo místico tenga realmente eficacia y realmente suponga una elevación de nuestra conciencia, la profundización es muy importante. Claro, que esté en signos masculinos, claro, hay mucha activación, mucha energía, mucha creatividad, mucho ingenio, pero al igual sale perjudicada esta profundización y este meternos en lo incómodo, meternos en lo que duele, meternos en lo que hay que transformar, en lo que hay que regenerar, en lo que hay que desestructurar, en lo que hay que romper o limpiar. Nos podría dificultar eso para un verdadero cambio interno, para que realmente nuestra vida y nuestras opciones de destino salten a un nuevo nivel, mucho más liviano, mucho más libre. Hay un punto en esta configuración y con Urano tan fuertemente aspectado que a mí me llegaba mucho esta palabra, ¿no? Liberación, el poder saltar y volar por fin, atreverme a dar el salto y volar. Sea lo que nos traiga esta temporada de eclipses y este reseteo fuerte, que sepas que la promesa realmente con esta configuración tan armoniosa es que el resultado final te lleve a una sensación de liberación, de gozo y de felicidad. Leo, el signo de Leo, mucho más grande de la que tienes actualmente. Así que atrévete a dar saltos, atrévete a volar, nos dirá este Urano en el signo de Géminis. Y ya para acabar, y como me gusta siempre últimamente, un tip personalizado para atravesar este eclipse solar en Leo, en qué tenemos que fijarnos de nuestra carta, en qué podríamos fijarnos de nuestra carta. Pues como tenemos un evento en el signo de Leo, el planeta importante a fijarnos será nuestro sol de nacimiento. Vamos a fijarnos en la posición por signo, sobre todo de nuestro sol de nacimiento, también por casa si quisieras, pero como mínimo por signo. Y preguntémonos, me iría otra vez al principio de este análisis, ¿no? Las preguntas importantes para este reseteo solar que siempre proponen los eclipses de sol. Además, en el signo de Leo. O sea, el reseteo solar de nuestro sol natal va a ser muy importante. En los próximos 6 meses o a más tardar en los próximos 18 meses, a la que acabemos de tener eclipses en el eje Leo-Acuario, probablemente nuestro sol de nacimiento haya hecho un reseteo súper importante en estos próximos meses en adelante. Preguntas entonces poderosas: ¿qué necesito reconocer de mí que antes no veía? ¿Y qué está bloqueando mis relaciones, mis proyectos, mi bienestar? ¿Qué es aquello de mí, de mi personalidad, que ahora puedo llegar a ver que está bloqueando todo esto, ¿no? También, ¿qué máscara necesito soltar? Muy importante. Leo, por eso es el signo de los actores. Muchos actores tienen Leo fuerte, ¿no? Porque en Leo somos capaces de construir un personaje y ponerlo, ¿no?, en acción. Pero claro, a veces podemos llegar a confundir el personaje con la persona, ¿no? En estas cosas, máscaras egoicas que nos construimos desde que somos pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa máscara de mi sol de nacimiento que necesito soltar? Y también, ¿qué pasión necesito recuperar? ¿De qué necesito volverme a enamorar? En la zona Leo de mi carta.
o de mi sol de nacimiento? Estas son preguntas que pienso pueden ayudarte o puedes aprovechar esta temporada de eclipses para poderte cuestionar. De todas formas, pienso que cuando estamos en eclipses, ya te digo, vuelvo al principio, no hay nada, nuestra voluntad se apaga, perdemos el control y lo toma la vida. Entonces realmente para poder aprovechar mejor las energías del momento, yo pienso que incluso más allá de fijarnos en nuestras posiciones de nacimiento y en nuestra carta, es poder tomarnos este eclipse de Sol en Leo y sobre todo la temporada entre los dos eclipses, porque pienso que es justamente ahí en donde se dan los cambios de línea de destino, tomar una actitud de presencia, de apertura y de entrega. Estas son para mí las 3 claves de las temporadas eclipses. Dejarnos atravesar por las experiencias de eclipse con la máxima presencia de la que seamos capaces, con la máxima apertura a acoger aquello que tenga que venirme, aquello que sea para mí, y con también la máxima entrega de dejarme llevar hacia esta nueva línea de destino que la vida tiene preparada para mí. Espero que con estos mini consejos, esta es mi mirada, esta es mi aportación, pero espero de corazón que te ayude y que te sirva a tener la mejor vivencia para este eclipse total de Sol en el signo de Leo. Dale like, comparte, suscríbete. Cierro aquí este súper análisis del eclipse total de Sol en Leo, esperando que te haya gustado la información y que te sirva para comprender mucho mejor de qué van los eclipses y este en concreto en particular, cómo aprovecharlo mejor para tu vida. Sígueme en mis redes, te animo a que lo hagas por YouTube, por Spotify, también en mi Instagram. Iré compartiendo, si la vida me lo permite, cada vez más contenido, espero, de calidad y de valor para ti sobre lo que es mi mirada de la astrología, esperando que esta información contribuya y te sirva a que puedas progresivamente y con el tiempo desplegar la mejor versión de la promesa de tu carta natal, de tu encarnación. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente análisis, que será el siguiente eclipse, el de Luna en el signo de Piscis. Hasta entonces, hasta el siguiente encuentro, te deseo que pases un muy feliz eclipse total de Sol en el signo de Leo. Un abrazo muy, muy grande.